Muy buenas noches, es un gusto saludarlos. Ha pasado ya el plebiscito, ha ganado el no y el país se pregunta qué sigue entonces, cuáles son los caminos. ¿Es el camino de continuar la búsqueda de la paz o es el camino de volver a una guerra? Pues en realidad surgen otras posibilidades que es las que queremos comentar, que son las que queremos comentar. Está el camino jurídico, está el camino político para que esto llegue a un feliz término, en unas mejores condiciones quizás. Doctor Jaime Castro, muy buenas noches. Buenas noches, Darío, gracias por la invitación. El doctor Jaime Castro, exministro, miembro de la Asamblea Constituyente y también senador, exalcalde de Bogotá, lideró uno de los movimientos del no y estuvo presentando siempre argumentos jurídicos en contra de los acuerdos. Ahora, doctor Jaime Castro, ¿quedan caminos o estos acuerdos ya es cuestión de hay que desbaratarlos y olvidarlos? Darío, en contra de lo que muchos pensaban, sí, el proceso de paz en curso sale fortalecido con la votación del no. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque quedó claro, y así está reconocido ya, que quienes votábamos no y promovíamos el no, no somos enemigos de la paz, no somos partidarios de que continúe el conflicto, de que no se le abran puertas a la terminación de la guerra. Un paréntesis, no todos, he escuchado partidarios del no que dicen que aquí lo que se votó fue en favor de la guerra, pero eso es no un grupo. Pero esa es sí, una minoría, una minoría dentro de los 6,5 millones de votos que sí, promovimos el no, votamos el no. ¿Por qué sale fortalecido el proceso en curso? Porque se nacionaliza, porque se vuelve política de Estado. Venía siendo política del gobierno y venía siendo utilizado por unas personas como garrote contra otras y por unos partidos como garrote contra otros. Ayer las instancias políticas nacionales más importantes en la coyuntura actual supieron leer el mandato que ayer se expresó en las urnas. Dijeron, el proceso de paz continúa, todos somos amigos de la paz. Obviamente hay que hacerle unas rectificaciones, hay que cambiar la estrategia, seguramente hay que cambiar personas, pero el proceso continúa. ¿Quiénes lo dijeron? Juan Manuel Santos, jefe de Estado, jefe de gobierno, el expresidente Álvaro Uribe, la fuerza política más importante, más numerosa dentro del universo del no. No todos éramos o somos uribistas o miembros del Centro Democrático. Sí, usted no es ni uribista ni del Centro Democrático. De acuerdo, pero dentro del no, el núcleo, el disco duro es sin duda alguna el Centro Democrático y el liderazgo de Álvaro Uribe. Y luego las FARC, que hacen parte del proceso, dijeron, seguimos, no volvemos al monte, no volvemos a la guerra. Me parece que ese último punto es bien importante y vale la pena destacarlo. Las FARC tomaron una determinación irrevocable para ellos, que no tiene reversa, en lenguaje figurado, quemaron las naves, decidieron dejar de ser organización rebelde en armas y convertirse en partido político que respeta el ordenamiento y las reglas de la democracia. Eso es muy válido. Por eso creo yo, Darío, que mientras se celebra el nuevo pacto político nacional en el que ya están de acuerdo todos los actores de la vida pública, incluido el ELN, que ya dijo que es partidario de la fórmula negociada, que hay que buscar la solución política. Mientras ese acuerdo toma cuerpo y se concreta, yo creo que de manera inmediata el Congreso de la República debe tramitar y aprobar la ley de amnistía, porque en el acuerdo, que llaman acuerdo final suscrito por el gobierno de las FARC, hay un calendario, hay un cronograma
de desmovilización, de desplazamiento de las FARC hacia las llamadas zonas. Pero sí es posible eso, hacia las zonas de ubicación, sí. Es posible eso cuando, por una mayoría de 53.000 votos, lo que sea, el acuerdo como tal no ha sido respaldado, porque el aval que da el pueblo no es a la totalidad del acuerdo. Independientemente del acuerdo, pero de todas maneras hace parte del acuerdo, la ley de amnistía es inevitable. La ha habido en todos los procesos de paz que se han cumplido en el país. Es más, muchas veces hay ley de amnistía sin proceso de paz. Y uno puede decir, ese fue un mini proceso de paz, cada ley de amnistía. Claro, entonces ya le entiendo eso. Y cualquier bancada parlamentaria puede presentar el proyecto de ley de amnistía. Yo creo que es la manera de darles una seguridad judicial a la guerrillerada, así la llaman ellos mismos, los miembros de las FARC, darles una seguridad jurídica y establecer que el proceso no solamente va a continuar, sino que no se interrumpe, que continúa. Así como Juan Manuel Santos dijo, el cese bilateral del fuego continúa y seguirá. Eso es la noticia hoy, que en realidad hoy no se está hablando de una reanudación del conflicto. No. Eso es bien importante. Hay que darle continuidad al proceso de paz. Sí. Yo creo que, sin duda alguna, lo que fue derrotado ayer fue el acuerdo de las 297 páginas, pero no todo el acuerdo, porque hay partes del acuerdo que muchos colombianos compartíamos. Todo eso que tiene que ver con la desmovilización de las FARC y su conversión en partido político. Yo creo que eso no tiene reservas o reservas mínimas. Yo creo que hay unos aspectos, unos capítulos, unos temas del acuerdo que no suscitan controversia, que no daban lugar a reparos, a cuestionamientos, que no llevaron a la ciudadanía a votar en contra, a votar no. Sí. Esos temas deben evacuarse. Cuando usted habla de esa amnistía que debería presentarse muy rápidamente, también se hablaría del indulto para quienes estén condenados por delitos conexos. Pero son paralelos. Amnistía e indulto son sensiblemente lo mismo desde el punto de vista práctico. Pero eso sí, no para los otros delitos, los delitos de lesa humanidad, que esos son los que estaban en el otro sistema de justicia. El mismo acuerdo prevé que no haya amnistía ni indulto para crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad, en fin, ahí está la categoría. Pero bueno, esa es decisión que va a tomar el Congreso de la República, porque presentarle el proyecto de ley no quiere decir que lo tenga que aprobar en los términos en que se ha llevado a su consideración. Lo puede negar, le puede introducir cambios, reformas. Pero una de las cosas que sí se cae con este resultado del plebiscito es ese acto legislativo que le otorgaba al presidente unas facultades especiales y que creaba ese sistema de trámite rápido de los proyectos de ley. Por ahí va a entrar la amnistía, por ejemplo. Entonces, ahora eso sí se cae definitivamente. ¿Qué pasa si la amnistía ya entra por un trámite normal? Afortunadamente se cae ese acto legislativo, porque ese acto legislativo, para decirlo gráficamente, le metía la mano a las reglas de juego. Las reglas de juego no son meros procedimientos, son parte de lo que se llama el acuerdo fundamental, son la garantía de que a uno le van a respetar sus derechos, sus libertades, en fin, de que no se les cambian de la noche a la mañana. Ese era un acto legislativo equivocado, que afortunadamente murió ayer. Entonces, ¿qué sigue? Se tramita la ley de amnistía. ¿Cómo se han tramitado en el número de leyes de amnistía en el Congreso? Son los que requieren una mayoría calificada. Entonces, en términos temporales, con el famoso fast track, que ya dijimos murió, la ley salía, por decir algo, en un mes, y ahora se va a demorar un mes y 15 días, 20 días, pero se respeta la Constitución, se respeta el Estado de Derecho, no se manosean las reglas de juego. Es bueno aclarar una cosa también. Las zonas transitorias veredales de las FARC y los campamentos, las zonas campamentarias, no necesariamente se caen al no tener la aprobación el acuerdo, porque esas zonas están aprobadas por ley. No solamente están aprobadas por ley. Que además votó el Centro Democrático en favor. Darío, ¿estamos de acuerdo? Sí. No se caen, no se deben caer, como no debe caerse
el cronograma, el calendario de desmovilización, la presencia de Naciones Unidas, la entrega de las armas a ese proceso de monitoreo, todo eso debe continuar. No solamente tienen un respaldo jurídico, sino que son atribuciones del presidente de la República como comandante supremo de las Fuerzas Armadas y responsable también del orden público. Entonces, no, ahí no hay ningún cuestionamiento, por lo menos de parte mía, y creo que de parte de mis compañeros de Mejor No. No, y también desde el expresidente Uribe, que ha dicho y ha reiterado lo de garantizar esa seguridad. Creo que desde ahí también se ve que al fin y al cabo eso es una manera, pues si hay un cese al fuego, de que haya una seguridad. Seguridad para la física, gente, seguridad sí. física para los que están en el proceso de desmovilización, y la amnistía es su seguridad judicial, sí. de que no van a ser procesados por los delitos políticos. Y seguridad para las poblaciones que en este momento están preocupadas y temerosas de que bueno, se viene una nueva, se vuelven los combates, vuelve la ofensiva. Yo creo que, como dijimos al comienzo, Darío, el proceso de paz ayer sale fortalecido, quedó fortalecido, porque antes tenía el cuestionamiento, los reparos, las reservas del 50% de los colombianos. Y ayer quedó claro que el proceso sigue reorientándolo, cambiando la estrategia, revisando, renegociando el acuerdo final. En eso está de acuerdo el gobierno, eso lo acepta el gobierno y eso lo aceptan las FARC. Timochenko fue muy claro ayer, las FARC piden un puesto en la nueva mesa de conversación. ¿Y eso se puede ir para largo o eso es un tema que hay que resolver rápidamente? ¿Usted cree que los...? Yo diría que está en interés de todos y obviamente del país de resolverlo rápido. Además es que no se empieza de cero. Sí. Ya hay un documento y entonces diría uno, en términos burdos si se quiere, vamos a releer el documento página por página, a ver cuáles son los cuestionamientos, cuáles son los reparos, cuáles son los... y seguimos. Bueno, ¿y qué va a pasar con el sistema de justicia? Ustedes lo criticaron mucho, la forma como en los acuerdos fue planteado este sistema de justicia transicional, las instituciones que se creaban para eso, y es lo que permite que los miembros de las FARC, si confiesan toda la verdad, no vayan a cárcel, o sea, no tengan barrotes. ¿Eso, las FARC podrían aceptar una renegociación ahí en ese punto? Darío, de todo proceso de paz hace parte un régimen de justicia transicional. Transar. En la medida en que se redefinen los delitos, se redefinen las penas, la forma de investigación, la prioridad a los procesos que se adelanten, eso es completamente válido. Es más, el gobierno Santos consiguió que el Congreso aprobara una reforma constitucional, el acto legislativo 01 del año 12, donde está su visión de lo que debe ser la justicia transicional. Lo que pasa es que ese esquema del gobierno Santos no fue aceptado por las FARC. Impusieron su punto de vista y lo que más reparo suscita es que dijeron, sí, régimen especial, pero ¿qué autoridad lo va a aplicar? No la autoridad judicial colombiana, la del Estado colombiano. Queremos un aparato paralelo a la justicia ordinaria que tiene el país, una superorganización, una supermagistratura con un supertribunal que sea el encargado de esas investigaciones y de aplicar las sanciones a que hubiera lugar. Eso es lo que el pueblo colombiano no ha aceptado. Bueno, el Consejo de Estado formuló serios reparos. La Corte Suprema también tiene reparos, pero no los hizo públicos. Vayan a saber por qué motivos. Entonces, es ahí donde está el cuestionamiento. Y es eso lo que hay que renegociar. Eso sí no pasa ni... Sin desconocer que se necesita un régimen de justicia transicional. Ojo a lo siguiente, Darío. Uno de los asesores de las FARC, tal vez el asesor más calificado que tienen, el señor Enrique Santiago, dijo, en ningún proceso de paz del mundo se había adoptado un esquema de justicia transicional tan completo como el de Colombia. Único modelo. Sí, ningún otro estado se había tragado ese sapo.
nos lo tragamos nosotros, nos lo tragamos por unos días, porque ahora hay que revisarlo bien. Ese sapo ya no pasa. Pero entonces el otro, el de la cárcel física para los jefes guerrilleros. Yo creo que ese tema hay que mirarlo. Yo no soy penalista y no me atrevo a opinar con algo de propiedad sobre el tema, pero yo diría que el tema hay que mirarlo en función de lo que esté pensando, lo que pueda hacer la Corte Penal Internacional. Porque es que antes del año 2001, antes del Tratado de Roma, las leyes de amnistía y de indulto no tenían ese parámetro o esa referencia de qué puede estar pensando la comunidad internacional y cómo va a actuar. Aquí hay es que asegurar que no intervenga la Corte Penal Internacional, en la medida en que respetemos el derecho internacional. Yo creo que ese es el punto clave en la materia. La otra preocupación que existía entre los partidarios del no era la posibilidad de que los jefes guerrilleros, aunque fueran condenados incluso por delitos graves, pudieran aspirar al Congreso y tuvieran de hecho unas curules mínimas. ¿Esto será posible negociarlo? ¿Esto tiene alguna salida? Punto 1. El número de curules mínimas. A mí me sorprendió que las FARC pactaran o negociaran un número mínimo de curules, porque recordemos, las FARC participaron a través de un partido que ellas crearon en las parlamentarias del año 86, cuando el proceso de paz de Belisario Betancur. Y las FARC no pidieron en ese entonces que se cambiara el régimen electoral, que se crearan circunscripciones especiales para ellos, que se les asegurara un número mínimo de curules. Y usted seguramente lo recuerda, sí. Usted muy joven lo ha leído. No, yo estaba, y yo me acuerdo que usted también era ministro de gobierno en la época de Belisario Betancur. En ese entonces, Darío, las FARC eligieron 15 o 16 congresistas, 16. Entre senadores y representantes. Por eso a mí me sorprendió que pidieran a curules mínimos. Yo personalmente no le tengo reparos al tema de las curules, el número de curules y las circunscripciones especiales para las zonas más afectadas por el conflicto. Ahí hay un punto constitucional por definir si esas curules hacen parte del número actual de curules o si vamos a crear 20 curules más en la Cámara de Representantes. Serían 21, las 16 circunscripciones más los 5 mínimos y 5 curules más en el Senado. Pero eso es un tema ahí de conveniencia que va más allá del proceso, si crece o no, o si esas curules se toman del número actual de congresistas y entonces se castigan las que tienen los otros partidos. En cuanto a la elegibilidad, en el acto legislativo que les cité del gobierno Santos, el 1 del año 2012, no hay elegibilidad. Dice expresamente que los autores de crímenes de guerra, creo que cita el genocidio y de lesa humanidad, no tendrán elegibilidad. Pero cuando llevaron eso a La Habana, sí. Las FARC dijeron no, sí pedimos la elegibilidad y entonces lo cambiaron. Es decir, en La Habana estaban cambiando la Constitución. Los señores de La Habana estaban haciendo las veces de constituyente. Esa era otra enormidad que los colombianos no aceptábamos, perdón. Los señores de La Habana, los negociadores, son una asamblea constituyente. El acto legislativo que usted citaba, el 1 de este año, decía que todas las 297 páginas entraban a la Constitución. Entraban a ser parte de la Constitución, es decir, sustituían y reemplazaban la Constitución del 91. Ellos allá en primera instancia decidieron el tema durante 4 años. Los colombianos, los ciudadanos colombianos lo decidimos en segunda instancia y en 8 horas. Sí, porque ese acto legislativo que decía que todo el acuerdo iba a la Constitución tenía un artículo, el 5º, que fue el que incorporaron al último, que decía que todo esto de todas maneras dependía de la decisión del plebiscito. De acuerdo. Y el plebiscito se definió por esos 53.000. De todas maneras... Parece un resultado europeo, ¿no? Sí. En Europa las elecciones se deciden por 20.000, por 40.000 votos. Sí. Eso es muy bueno, eso parece que tuviéramos desarrollo político a la europea, pues. Pero yo creo que eso también pone en una situación y en un reto grande a los dirigentes, a nuestros dirigentes, es que el presidente Juan Manuel Santos sale y dice, yo debo pensar en los 6,5 millones que votaron sí y en el 6,5 millones que votaron no, y al fin y al cabo soy el presidente de todos.
y el expresidente Uribe decir, pues bueno, yo estoy con los que votaron los 6,5 millones que votaron por el no, pero también en los que dijeron sí. O sea, es que no es que uno haya ganado de manera apabullante al otro y entonces se imponga un solo criterio aquí. Por eso es que el proceso de paz sale fortalecido. Sale fortalecido en la medida, yo insisto en eso, se nacionaliza, se vuelve tarea común de todas las fuerzas políticas sin discriminación y se vuelve una política de Estado como ha debido ser desde el principio. Si así hubiese sido, no hubiera tenido los problemas entre comillas que tuvo ayer. Mire, nosotros en la historia de Colombia no hemos votado sino 2 plebiscitos, el del año 57 y sí. este. El del año 57 fue una política de Estado. Tuvo 2 cosas. Uno, votó el 75% de los ciudadanos que tenían derecho a votar. Nunca en otra elección se ha registrado ese nivel tan alto de participación. Y segundo, como todas las pocas fuerzas políticas de entonces estaban de acuerdo en lo que se iba a aprobar, el 95% de la población votante dijo sí. Únicamente el 5% dijo no. Eso muestra una amplitud y una aceptación casi que unánime a una política de Estado. Bueno, ¿usted cree que toda la gente que votó por no, e incluso toda la gente que votó por sí, lo hizo de una manera tan racional? O sea, tuvo tan en cuenta todos estos factores que estaban en juego, los riesgos jurídicos, los riesgos constitucionales y hasta las cosas de pronto éticas que estaban ahí en juego. A ver, los dos sabemos que muy pocos colombianos, algunos miles sí, pero muy pocos dentro del universo electoral, leímos, subrayamos las 297 páginas. Eso no lo hace nadie en ninguna parte del mundo. Nadie se lee un programa de gobierno tampoco, ni en la constituyente de ustedes del 91 la gente se leyó los programas de ustedes para la constituyente. Votaron porque lo conocían a usted. Está bien. Entonces, no hubo una lectura minuciosa, subrayando como usted y yo lo hicimos, seguramente. Sí. Pero hubo resúmenes y luego hubo informaciones de los medios. Tal cosa, y había un entendimiento, al fin de cuentas, un entendimiento de la ciudadanía sobre uno u otro punto. Al fin de cuentas, hoy usted tiene una población votante informada, urbana, que no traga entero, como decía Alfonso Palacios Rudas, un político muy importante que tuvimos, que el cofrade creó la que se llama cofradía. Cofradía de los que no tragan entero. Cofradía de los que no tragan entero, decía, todo proyecto de ley que traiga aquí el gobierno hay que masticarlo muy bien, hay que digerirlo muy bien, porque siempre algo traen. La verdad oficial, en la verdad oficial no hay que creer a pie juntillas. Entonces, hay ese tipo de electorado. Y ojo, es que yo creo que los promotores del sí cometieron un error estratégico, táctico. Creyeron que esta era una votación comparable a las que se producen cuando se elige a alguien, cuando se elige un alcalde, un gobernador, un senador. Ahí, en las elecciones, hay unas motivaciones que prevalecen, las de partido, las de la amistad, las del conocimiento de la persona. Cuando se vota un referendo, cuando se vota un plebiscito, y ojo, Álvaro Uribe pagó un precio muy alto cuando promovió un referendo y lo perdió. Sí. Y ahora Santos lo pierde, porque la motivación del votante, que no es elector, ayer no éramos electores, éramos votantes, la motivación del votante obedece a razones múltiples. Las de partido, las de disciplina de partido, de pronto son las menores. Las del compadrazgo, las de la región, es que somos aquí del Tolima y necesitamos un senador de estas características. No. Aquí es otra cosa. Y yo creo que el error táctico de los partidarios del sí, empezando por el gobierno, es haberle confiado la responsabilidad de la campaña a los partidos. Y esto no era un tema de partido, esto era un tema de ciudadanía. Pero en el disco duro, como usted lo llamó hace un momento, del Centro Democrático, ¿sí no funcionó como partido? Ahí sí funcionó como partido. Funcionó como partido, pero ojo, con un liderazgo manifiesto, evidente, que tal vez no lo tiene ningún otro partido.
Sí, usted ve cómo vislumbra una mesa de conversación. Quizás cuando este programa que va a estar saliendo durante esta semana ya hasta se haya producido ese primer escenario de conversación. ¿Cómo lo vislumbra? Yo soy miope en materia política. No veo más allá de lo que puede ocurrir pasado mañana. Entonces no imagino cómo va a ser la mesa, pero llegan todos animados de los mejores propósitos. Esperemos que no se enreden en los detalles y que salgamos adelante lo más pronto posible y que terminemos el conflicto con las FARC. Es sin duda alguna la organización guerrillera más numerosa, Sí. y más poderosa, con mayor capacidad de perturbación. Pero afortunadamente por el país, las FARC tienen tanto interés en desmovilizarse, en volverse partido político, como tenemos 45 millones de colombianos el deseo de que eso ocurra. Y no dejar de un lado cosas logradas e importantes, por ejemplo, en el tema de las víctimas, no olvidar a las víctimas en esto, y también este tema de las tierras, ese tema económico que ha generado tanta desigualdad. Yo creo que esto hay que mantenerlo, ¿no? Sin duda alguna, pero tampoco podemos convertir el acuerdo que se renegocie en la plataforma política de un partido. Está bien que los partidos tengan plataforma, hay que exigírselo. Como militantes de partidos nosotros pedimos que nuestro partido tenga su plataforma, pero no podemos aspirar a que la plataforma política de un partido se lleve a la Constitución, que era lo que querían en este caso, porque el acuerdo llamado final es la plataforma política del partido que creen las FARC. Me parece muy bien que tengan plataforma. Si el gobierno está de acuerdo con esa plataforma, que la ejecute como parte de su tarea, pero que no nos la lleven a la Constitución, que era lo que pretendían. Afortunadamente eso ya es historia antigua. Doctor Jaime Castro, muchas gracias por estar aquí nuevamente y por el placer de volver a conversar con usted, como lo hemos hecho en tantas oportunidades. A mí a quien corresponde agradecerle la invitación y fue muy grato hablar con un periodista calificado como es usted, Darío. Ah, caramba. Muchas gracias. A ustedes también los esperamos para una próxima oportunidad. Que tengan un buen descanso.